Llegó el día. Llegó Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 1. Se acerca al final de la historia principal del mago, pero aún queda mucha tela que cortar. Todavía quedan las Reliquias de la Muerte, parte 2, la Cámara Secreta para PC, el Prisionero de Azkaban para PC, los 2 juegos de Lego y Hogwarts Legacy, el AAA basado en el universo de Harry Potter más ambicioso hasta la fecha. Sí, sé que siempre empiezo los vídeos con lo mismo y siempre me repito, pero de verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo que recibe el canal. Soy consciente del cariño, de las críticas, de las ideas y vamos, en resumidas cuentas, de la expectación que había con este vídeo. Así que espero estar a la altura, al menos yo, porque siendo un shooter en tercera persona, bueno, ya entraré en eso más adelante. Si te gusta el canal, no olvides comentar para salir en el siguiente vídeo, dejar un like y hypear este que estás viendo ahora. Ah, y también puedes convertirte en miembro por menos de €1 al mes. Desde el ordenador. Desde el móvil te cobran más. Venga, vamos con la primera parte de las Reliquias de la Muerte, que es lo que importa. Año 2010. España acaba de ganar el Mundial y Harry Potter se prepara para su final. Ya no hay escuela ni pasillos, solo un juego que apuesta por las coberturas, los disparos y otras modas de la época. A ver, sobre el papel nada podía salir mal. Harry Potter era una franquicia contrastada y su final apuntaba a ser un evento cultural sin precedentes. Pero, ¿de verdad nada podía salir mal? Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 1 quiso ser la entrega más grande hasta la fecha y se convirtió en un fracaso sin precedentes. La prensa lo odió, los jugadores lo detestaron y 16 años después lo he jugado para ver si de verdad era tan malo. Por desgracia no solo lo era, sino que demostró por qué los juegos licenciados ya no eran una buena idea. Por eso mismo, hoy vamos a ver Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 1. Haremos un repaso a su historia, a su diseño, a sus curiosidades y a todo lo que rodeó el juego. Y sí, aún lo estoy editando y no sé cuánto va a durar, pero tiene pinta que será uno de los más largos del canal. EA Brightlight vuelve a estar detrás de un título principal de Harry Potter. Durante meses, Electronic Arts insistió en el cambio de tono y la ambición de esta propuesta. Querían sacar partido al potencial de la generación HD para ir más allá de las aventuras escolares. Por todo lo que rodeó al desarrollo, lo definieron como el Harry Potter más emocionante hasta la fecha. De hecho, defendieron que esa tecnología HD y el tono más oscuro eran perfectos para una experiencia más intensa llena de combates. A ver, esto no tiene que ver y ni siquiera está en el guión, pero es que locutándolo me acabo de acordar de lo malo que es el juego y me estoy empezando a enfadar un poco. Bueno, a lo que iba. EA ya había trabajado con sets de las películas, pero aquí puso toda la carne en el asador. Hicieron sesiones de captura de movimiento y contaron con decenas de actores que veían sus movimientos en 3D en tiempo real. Los AAA que llegaron años después popularizaron ese fenómeno, pero estábamos en una época en la que no era tan común. Además, volvieron a contar con James Hannigan como compositor principal y con un equipo que trabajó de forma estrecha con J.K. Rowling y todos los del estudio de cine. De esta forma, como Electronic Arts ya había dicho, cuando Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 1 vio la luz en noviembre de 2010, pusieron toda la carne en el asador. A nivel de estructura, el material oficial planteó el juego como un viaje de fuga. Los combates frecuentes se convirtieron en la norma y la exploración dio paso a los capítulos lineales. Harry ya no tenía que ir por el castillo, sino que recorría bosques, campamentos e incluso el ministerio. Para potenciar la acción, dieron un giro de 180 grados a la fórmula y apostaron por el combate táctico con coberturas y sigilo. Para Electronic Arts, esta era la primera vez en la que podíamos utilizar la varita como el arma definitiva. Harry tenía a su alcance un arsenal de hechizos para derrotar, protegerse e incluso huir si la ocasión lo requería. Con cámara al hombro y el citado sistema de coberturas, la decisión más lógica fue apostar por un shooter en tercera persona. Además, los jugadores también podíamos utilizar objetos arrojadizos y el cambio de color de la pantalla servía como indicativo de salud. Al ser un shooter, la jugabilidad estaba clara. Apuntabas, lanzabas un hechizo y repetías hasta acabar con tu enemigo. No había un sistema de recarga como tal,
pero algunos hechizos sí que necesitaban un tiempo para volver a estar disponibles. Tenías Desmayus, Expelliarmus, Petrificus Totalus, Protego, vamos, los clásicos de la franquicia. Además, más allá de los objetos arrojables como nubes tóxicas o pociones explosivas, había otros con efectos inmediatos. Estos te permiten mejorar tu precisión, esquivar más ataques, absorber impactos o incluso estar protegido ante el fuego. La capa de invisibilidad regresó y lo hizo como una de las claves. Te permitía moverte sin ser visto, pero ojo, no podías ser invisible si lanzabas un hechizo o si tocabas a otra persona. Además, también tenía un límite. Si te movías mucho con la capa, tu resistencia se drena y debes quedarte quieto hasta recuperarla. Aunque fuera un Harry Potter más centrado en la acción, también contó con sistema de progresión. A medida que derrotases enemigos o completases misiones, Harry obtenía puntos que hacían más poderosos tus hechizos. Además, para evitar la sensación de pasilleo y tiroteo, introdujeron coleccionables. Podías recoger periódicos, contraseñas o símbolos de las reliquias de la muerte. Pero vamos, fue una forma vaga de potenciar la exploración en un juego que solo quería que lanzaras hechizos. Yo sabía que este vídeo iba a ser largo. Llevaré más de 6 minutos y todavía no he resumido el juego. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 1 es un juego raro por una idea. Básicamente, toda su estructura se basa en esto ya lo he visto, pero aquí es peor. Y puede ser que lo hayas visto antes o después, pero aquí siempre será peor. Sé que ahora no me entiendes, pero mientras veamos el juego lo irás pillando. Todo empieza con Voldemort demostrando que es un malo maloso. Ahora secuestra, tortura y asesina a Muggles. Eso sí, jamás se va a atrever a atacar durante las vacaciones. Hay que dejar que los jóvenes disfruten. Cuestión, se entera que Harry va a viajar de Private Drive a la madriguera, así que plantea una trampa. ¿Te acuerdas cuando en Uncharted disparabas desde un coche en movimiento? A ver, sí, sé que se hizo antes en otros juegos, pero este es el primer ejemplo que me vino a la mente. Bueno, pues Harry Potter hace eso de esta forma. Al menos vas con la cabra y puedes ir hablando con él. Así que punto a favor de Electronic Arts. Esquivamos coches, entramos en un túnel, volvemos al cielo y no tardarás en darte cuenta que llevas 5 minutos haciendo lo mismo. Ojo, ahora sí, aparece Voldemort, así que habrá más acción. ¿O no? Porque todo es igual, pero con Voldemort volando como Superman. Llegamos a la madriguera, Harry se desmaya como siempre y nos despiertan Ron y Hermione. Nos dicen que estamos a salvo y que se cambie que Bill y Fleur se van a casar. El trío habla de los Horrocruxes y conocemos a Xenophilius Lovegood, el padre de Luna. Dato friki, su nombre significa persona que siente amor o atracción por lo extranjero. No importa mucho, pero eso es todo algo nuevo de hoy. Nos dice que desde su diario han estado apoyando a Harry y Dumbledore, pero también que no sabe dónde está Luna. No sé, sospechoso, pero hay que ir a buscar al señor Weasley. Por algún motivo, Arthur está a cargo de la herencia de Dumbledore, así que nos da lo que nos dejó. Un desiluminador para Ron, el libro de Jordi Wild para Hermione y una snitch para Harry. Y lo más importante e impresionante de todo, que es la espada de Gryffindor, está perdida. Vamos, que nos ha dado los regalos más basura del mundo. Ahora sí, todo está listo para la boda, por lo que ya sabes lo que toca. Ronda de combates porque sí. ¿Te acuerdas cuando Gears of War popularizó las coberturas? Pues en Electronic Arts les tuvieron que encantar porque ahora Harry Potter es un juego de disparos con coberturas. Nos bajamos la primera oleada, luego otra, más enemigos y llegamos hasta la madriguera. ¿Para qué? Pues no va a ser para ver la boda, sino para irnos a Londres. Hermione dice que hay que andarse con ojo porque están buscando a Harry, así que mandan a Harry a ponerse la capa y buscar mortífagos. Aquí, por algún motivo, pasamos a un juego en primera persona, pero no un juego cualquiera. ¿Te acuerdas cuando en el Agario tenías que evitar tocar a los enemigos? Pues aquí igual. Si Harry toca a alguien, pierdes la capa y te descubren. No llevo ni 15 minutos de juego y ya entiendo por qué muchos dicen que es el peor y todavía me quedan 3 horas. Nos acercamos al primer Muggle y vemos que no es mortífago. Luego repetimos y ahora nos vamos a una cafetería. Combatimos en 4 metros cuadrados y huimos a Grimmauld Place. Vale, esta sí es buena.
¿Te acuerdas cómo fue el salto de Resident Evil a la primera persona y lo mal que lo pasaste con el 7? Pues un par de años antes Harry Potter lo intentó y la jugada no salió tan bien. Ya en casa de los Black pasamos al Survival Horror y toca relleno del bueno. Nos bajamos unos duendes en la cocina, otros en la habitación, encontramos a Creature y le preguntamos por un Horrocrux. Nos dice que nunca pudo destruir el guardapelo, que Mundungus Fletcher nos delató y le pedimos que lo traiga. Como hay que hacer tiempo, nos bajamos un Dementor y ahora sí, aparece Mundungus con Creature y Dobby. Nos cuenta que le perdió el guardapelos a Umbridge, así que tú dirás, vale, vamos a buscarlo. No, antes hay que hacer 3 misiones, así que vamos por orden. Primero, rescatar a hijos de Muggles. Nos bajamos un par de mortífagos, rescatamos a uno, más mortífagos, otro rescate, más mortífagos, dementores, otro rescate, lo pillas, ¿no? Así 5 veces. Siguiente misión, rescatar a magos y brujas de un campamento. Avanzamos bajándonos mortífagos, llegamos al campamento y clásico nivel de oleadas. Rescate listo. Tercera y última misión de momento, huir de la cueva del dragón. No sé, es verdad que había que rellenar hueco, así que nada mejor que un dragón escupiendo fuego. Vamos avanzando por la cueva, nos bajamos mortífagos y llegamos al final. Misión lista. Ya de vuelta a Londres, toca infiltrarse en el ministerio, así que tenemos que repetir la fórmula de capa y jugabilidad del Agario. Se supone que hay que ir con sigilo, pero mucho ojo a la mecánica. Sigues a la presa, llegas a un callejón y le metes un par de tiros. Sí, lo mismo que hacía Carl Johnson, pero peor y con menos tatuajes. Lo hacemos una segunda vez, luego una tercera y ya podemos entrar en el ministerio. Tomamos poción multijugos, nos metemos en un váter y vemos carteles gigantes buscando a Harry. Vamos, que si te descubren se lía. Ron y Hermione se van, así que es el momento perfecto para que Harry se quede solo y se acaben los efectos de la poción. Y esta parte no solo es horrible, sino que es relleno del bueno. Como no te pueden pillar, tienes que jugar en primera persona esquivando mortífagos. Llegamos al despacho de Umbridge y no está. Así que ahora hay que entrar en otros 6 despachos. ¿Por qué? Porque las buenas ideas se fueron de sabático. Norman se fue de sabático, cariño. En el último, y fíjate tú qué casualidades del guión, descubrimos que Umbridge está en la sala de tribunales. Así que vamos para allá. Seguimos la lógica del juego. Sigilo hasta llegar a Umbridge y ya luego empieza la acción. Luchamos contra Umbridge, nos bajamos varios mortífagos y pillamos el guardapelo. Como toca volver a la Red Flu, hay que abrirse paso a tiros. A hechizos, perdón. A hechizos. Esto no es un Call of Duty, aunque sea igual. Nos bajamos mortífagos, dementores, más mortífagos y conseguimos huir del ministerio. Eso sí, lo hacemos con problemas. Un mortífago pilla a Ron, Hermione tiene que cambiar de destino y el Colorado se queda hecho polvo. Resulta que por allí están Dean Thomas y Grifuk, que también están huyendo, por lo que les seguimos. Huyen porque Dean no puede probar que sus padres son magos, pero el juego no te va a explicar eso. Más mortífagos, más duendes, más mortífagos y bueno, acabo antes diciendo que te vas a pasar así los próximos 20 minutos. Aunque ojo, a veces hay sauces boxeadores que no puedes esquivar, pero que te pedirán que esquives. Cuando ya llegas hasta Dean, hay girito. Necesitas un hechizo para explotar piedras y seguir avanzando. Damos la vuelta, cogemos el libro y ahora sí, seguimos el camino. El trío escucha a Grifug hablando y está hablando de la espada de Gryffindor. Dice que fue forjada por duendes, por lo que nada puede dañarla, sino que se hace más fuerte. Vamos, como algunas armas del Dark Souls, un juego que casualmente también tiene esa forma con los objetos del suelo. Aquí deducen que la espada destruye Horrocruxes porque Harry atravesó el basilisco con ella, así que está bañada en veneno. Ron se raya porque lleva todo el día con el guardapelo, monta una escenita y le dice a Harry que debería tener un plan, que están dando vueltas como tontos. Y como Harry ya está cansado y se la suda todo, le deja las cosas claras. Quítate el guardapelo, por favor, Ron. No dirías estas cosas si no lo hubieras llevado encima. Sí, lo haría. Y tú también, si fueras sincera. Pues vete. Si eres tan infeliz, vuelve a casa con tu mami, pero deja el Horrocrux. Ron se va, Hermione entra en depresión
Y yo estoy feliz porque ya va quedando menos para terminar el juego. Como el Colorado ya no está, hay que buscar dónde acampar. Sí, lo has adivinado. Más sauce boxeador, más arañas y más mortífagos. Ahora que han encontrado un sitio, toca hacer misiones de relleno porque si vamos al grano el juego dura 19 minutos. Primero nos vamos al ministerio. Tienen a varios hijos de muggles, así que les liberamos. Esta es otra misión clásica con capa de invisibilidad. Vamos liberando uno a uno y misión lista. Después nos toca ir al bosque. Más hijos de muggles están en peligro, pero ahora por las arañas gigantes. ¿Te acuerdas cuando Ico desarrolló una historia preciosa con un personaje que tienes que proteger siempre? Vale, definitivamente tengo que hablar de Ico, Shadow of the Colossus y The Last Guardian. Pues aquí es igual, pero sin forjar conexiones con los muggles y haciendo misiones de recadero. Vamos, como en Resident Evil 4. Cuestión, salvamos a los 3 hijos de muggles y nos vamos a la última misión. Aquí ya ni siquiera hay trama. Básicamente tienes que sobrevivir a una emboscada. Hay un montón de gente hechizando durante 5 minutos hasta que te salte el aviso de misión completa. Volvemos con Hermione y nos dice que igual Dumbledore la escondió en Godric's Hollow. Así que vamos para allá a buscar la espada. Momento sigilo, llegamos al cementerio y vemos la tumba de los padres de Harry. Hermione descubre una tumba con un símbolo, Harry se acuerda del padre de Luna y se dan cuenta que hay una vieja espiándole. ¿Y qué hace Harry con su clásico instinto de supervivencia? Pues seguirla, no vaya a ser que parezca sospechoso. Llegamos a su casa, descubrimos que es una vieja amiga de Dumbledore, pero está un poco rara. Eso sí, a Harry se la suda. Él quiere meterla en caliente y ya le da igual todo. Hermione es Bathilda Bagshot. Conocía a Dumbledore. Podría tener la espada. Hay algo extraño en ella. Quiere que suba con ella. Harry. Tranquila, tú quédate aquí. Total, que cuando Harry se va a sacar su serpiente, se da cuenta que la culebra de la vieja es más grande y empieza el combate. A ver, es verdad que esto técnicamente no es del todo así, pero hay que saber leer entre líneas. Peleamos contra la serpiente, aparece Hermione y Harry le dice que viene Voldemort. Toca huir. Ya en el campamento, Harry se da cuenta que cayó en una trampa, fíjate tú, y él y Hermione hablan de buscar pistas. ¿Y cómo las vamos a buscar? Venga, te doy 3 segundos para que lo pienses. 1, 2, 3. Efectivamente, haciendo 3 misiones. Cuando la gente se queje de lo lineal que es Final Fantasy XIII, les pondré 15 minutos de este juego. Primera misión. Sorpresas te da la vida. Liberar a hijos de muggles secuestrados en un campamento de carroñeros. Segunda misión. Resistir ataques enemigos. Vamos, otra misión de oleadas. Tercera misión. Agárrate a la silla. Rescatar a hijos de muggles, pero en Godric's Hollow. Dicho con otras palabras, las mismas 3 misiones que has hecho siempre, pero en otro escenario. Mira, voy a ser súper sincero. Qué mal juzgué al Cáliz de Fuego, si hasta lo echo de menos. Ya con las misiones terminadas, Harry decide seguir a una cierva por el bosque. La intención principal es ver si el bosque es seguro para acampar. Pero vamos, Harry se quedó con las ganas después del encuentro con la vieja y como le molan los Therian, le vale lo que sea. Es verdad que la cierva se escapa, pero nos lleva hasta la espada de Gryffindor. Como está en un estanque helado, Harry tiene una idea increíble. Romper el hielo, cogerla y morir ahogado. ¿O no? Porque aparece Ron gracias al poder del guión y le salva. Como ahora tiene la espada, Harry se acuerda de su infancia en Medellín, habla a Parse, abre el guardapelo y empieza el combate para destruir al Horrocrux. Tienes que hacerlo tú, Ron. Lo sé. En cuanto se abra, usa la espada y destrúyelo. A la de 3. 1, 2, 3. ¡Ay, esa! Hay que bajarse a las serpientes negras mientras esquivamos bolas y luego esquivamos rayos. Clásico combate contra un jefe. Ron destruye el Horrocrux, volvemos al campamento y le contamos a Hermione lo que pasó mientras practica para la velada.
Nos dice que encontró una pista y que necesitamos hablar con el padre de Luna para entender el símbolo. ¿Ves esa casa de ahí? Pues hay que ir hasta ahí. Ya sabes lo que toca. Un par de duendes, un par de dementores, un par de arañas y un par de esqueletos. Xenophilius está más raro que de costumbre y hay una explicación. Nos dice que Luna está llegando y nos explica el significado del símbolo. Señor Lovegood, quería preguntarle sobre el símbolo que lleva. Este es el símbolo de las reliquias de la muerte. Nah, dijeron el título del juego. Auténtico cine. Hermione cuenta muy bien lo de los 3 hermanos, pero yo te lo resumo mejor. 3 hermanos pidieron 3 deseos a la muerte. El mayor pidió la varita más poderosa y lo mataron en una timba ilegal de póker. El segundo pidió devolver la vida a los muertos y se fue al otro barrio por una depresión. Y el tercero, que tenía líos con la justicia, la piratería, Tebas, la VPN o algo así, pidió desaparecer, así que le dieron una capa de invisibilidad. Cuando juntas las 3, las reliquias de la muerte. Xenophilius nos dice que con la varita de Sauco, la piedra de la resurrección y la capa, podremos ser el señor de la muerte. Y de paso nos cuenta que raptaron a Luna, así que nos traiciona y nos toca defendernos desde una torre. Uff, referencia a Clash Royale. Al final el juego va a ser bueno y todo. Huimos de casa de los Lovegood, llegamos a un bosque y... carroñeros y mortífagos otra vez. Nos bajamos a un par, vamos avanzando y al final nos capturan. Aunque Hermione nos desfigura la cara para despistar, no cuela. Nos llevan directamente con Voldemort. Encontramos a Luna, aparece Dobby y todo está listo para la batalla final del juego. Nos bajamos un par de mortífagos, subimos las escaleras, vemos a los Malfoy y a Bellatrix y les tiramos un hechizo explosivo. A ver, lo sé que es un poco rastrero, pero son 4 contra 1 y quiero que el juego se acabe ya. Bellatrix se raya con Dobby, conseguimos huir y... esto duele tanto como la primera vez que lo vi. A Dobby le viene la regla, le da un ataque de cólicos y muere. Las malas lenguas dicen que fue un cuchillo, pero ahí no hay cuchillo, ni sangre, ni nada. Y así acaba el juego. Estás triste porque murió Dobby, pero también feliz porque se acabó esta tortura. ¡Qué noche tan hermosa para estar con amigos! Dobby es feliz de estar con su amigo Harry Potter. Como de costumbre, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 1 llegó a todos los sistemas del mercado. Eso significa que aterrizó en PlayStation 3, Xbox 360, Wii, Nintendo DS, PC y móviles. Para Electronic Arts, la clave era apostar por consolas, portátiles, móviles y ordenador. Así el título estaría disponible para millones de usuarios. En Nintendo DS se convirtió en una experiencia centrada en lanzar hechizos con trazos o gestos en la pantalla táctil. Además, también tuvo un multijugador súper curioso. Podías controlar a Harry o un grupo de 3 dementores que lo querían cazar. En línea con la Orden del Fénix y el Misterio del Príncipe, EA también apostó por el mercado móvil. Ofreció una experiencia completa dentro de las limitaciones de la época, así que tuvo mucho mérito. En Wii, una vez más lo más importante fue utilizar el Wiimote como varita. Y en Xbox 360 contó con funciones de Kinect, pero puedes tener más información si ves el vídeo que ya hice sobre los juegos más raros de Harry Potter. El cambio de género implicó una modificación de la clasificación por edades, pero no en todas las versiones. En PlayStation 3, Xbox 360 y PC, el título era apto para adolescentes. En DS, por otra parte, cualquiera con más de 7 años podía jugarlo. Una vez más, ni Daniel Radcliffe ni Emma Watson pusieron voces, pero sí otros actores. De esta forma, el doblaje original contó con Rupert Grint como Ron, Tom Felton como Draco Malfoy, Evanna Lynch como Luna Lovegood y hasta Toby Jones para poner voz a Dobby. Estos dos aspectos y la promoción tan agresiva que hubo marcaron la hoja de ruta del juego. Como el tono era más adulto, Electronic Arts siempre quiso que estuviéramos preparados para lo peor. Por eso mismo, en la portada del juego podemos ver a Harry en un bosque con los ojos de Voldemort al fondo.
Para sorpresa de nadie, sobre todo si ya conocías la historia del juego o has llegado hasta aquí, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 1 no le gustó a nadie. En Metacritic tiene el dudoso honor de tener un 38 sobre 100 basado en 27 críticas. La prensa y los jugadores de la época coincidieron. Es verdad que captura parte de la esencia de la historia, pero aburre por lo repetitivo que es y la falta de variedad. En la parte narrativa dijeron que los que no están familiarizados con el canon seguramente estarían perdidos. El juego no conecta bien las escenas, ni las motivaciones, ni los objetivos. Y sí, son potentes a nivel gráfico, pero estiran el juego de forma innecesaria y consiguen que no se sostenga por sí solo. Además, también dijeron que el mundo no era colorido y que la ejecución fue mala. Ojo, al César lo que es del César. Nadie criticó la idea del shooter en tercera persona, sino que el resultado no estuvo a la altura. Aún así, hubo algunos brotes verdes entre tanta crítica. Para muchos, las secuencias fueron potentes a nivel visual y las voces estuvieron a la altura. Y también... no hubo nada más que se llevase halagos. Y la verdad no me extraña. Para la historia, quedó como un producto que demostró que los videojuegos de Harry Potter ya no recibían el cariño de antes. Durante la época de PlayStation 2, los títulos del mago eran una celebración ligada a un éxito seguro. Años después, vivieron de primera mano cómo la industria ya no tenía tanto interés en los juegos licenciados. Aunque eso cambió un poco con su secuela. Sí, fue un juego que suspendió, pero recibió mejores críticas que Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 1. Es más, ahora que ya lo he terminado te diría que... bueno, mejor vemos esa historia otro día, ¿no?